voy a escuchar a ese niño que soñaba y que está esperanzado a seguir consiguiendo cosas. Negocié con Warner, dije no vamos a firmar nada, que voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir hasta que el mismo cuerpo ya no tenga pies, no puedes, porque ¿cómo vas a empezar a tus 30 si ya estás grande? El dueño nos dice, lo siento, pero no conseguí el dinero suficiente. No vamos a poder seguir con la temporada. Creo que es muy válido el ir y aventarte e intentar el lograr el sueño. Los seres humanos tenemos esta parte de las relaciones que son complicadas. Creo que a la vida vinimos a divertirnos y si no nos divertimos vamos a llegar con el de arriba. Aquí tengo mi salmón tatuado porque yo voy a contracorriente. Seguiré tocando millones de puertas a pesar de que no sepa cuál es la puerta que tengo que tocar. Hoy tengo el honor de presentar a un amigo entrañable con quien comparto más de 20 años de historia. Jorge León es abogado, músico, atleta profesional, respetado autor jurídico, maestro, creador de contenido. Pero por encima de todo es un soñador que ha tenido el valor de perseguir sus pasiones con una autenticidad poco común. A los 30 años decidió que no era tarde para convertirse en pateador profesional y comenzó una travesía que lo ha llevado a estadios, a inspirar a miles desde el Metrobús y a convertirse en la voz de los creadores a través de la ley y la música. En este episodio hablamos de claridad, de romper estructuras mentales, de las veces que Jorge ha querido rendirse y del niño interior al que todos le debemos algo. Hablamos de cómo canaliza la frustración en acción, cómo lidera un despacho legal que protege la propiedad intelectual de creadores en México y cómo a través de su podcast Sigue tu Sueño ha creado una plataforma para contar historias que inspiran a seguir. Jorge no es solo un abogado pateador, es un espíritu libre con una misión clara, demostrar que nunca es tarde para comenzar. Esta conversación es un viaje por los 6 pilares de Create, una clase magistral de resiliencia y un recordatorio poderoso de que soñar es un obligado acto de valentía para alcanzar el éxito. Bienvenido a Game Changers. Soy Manuel Cosío y esta es la conversación que tuve con Jorge León. Pues bienvenido a Game Changers, mi querido George. Desde que comencé este podcast supe que eras un invitado indispensable para tener esta conversación que por fin tendremos hoy. La teníamos contemplada para hace unos meses, pero estabas persiguiendo tu sueño. Exactamente. Es que bienvenido a Game Changers, mi querido George. Es un privilegio de verdad tenerte aquí. No, feliz, gracias, mi querido Manuel. Gracias por esas palabras. Increíble, la verdad es que, como dices, nos conocemos desde hace muchos años y feliz de estar aquí para platicar sobre los sueños y demás. Cuéntame de tu infancia, ¿cómo nace tu amor por el deporte y tu inclinación por el derecho? Pues mira, desde que soy niño estaba en la panza de mi mamá cuando mi papá era head coach en el Politécnico. Entonces, pues yo ya estaba con ese ADN dentro de la panza de mi mamá, que veo las fotos cuando acompañaba a mi papá en estos viajes a Texas y demás con el equipo de fútbol americano. Entonces ya lo traía, luego nací, pues viví en los vestidores. De hecho, hoy traigo una de las camisetas que usaba mi papá cuando era joven, ¿no? En el fútbol americano, el Politécnico. Y pues desde ahí nace, yo creo que dentro de mí un tema de un ADN con el deporte, y fui creciendo siempre alrededor de balones y pláticas sobre deporte, y eso pues fue una educación que me dio mi papá y también mi mamá. ¿Y el derecho en qué momento se volvió una opción para ti? Pues el derecho, como que cuando era niño me ponían a declamar y competía, ya sabes, en oratoria y poesía en mi escuela, y me gustaba mucho. Mi papá me inculcó eso de hablar en público, lo cual lo agradezco porque ya cuando eres grande pues es algo que te ayuda a enfrentar al público, a poder hablar y demás. Entonces me educaron también con esa parte de el hablar y de competir en oratoria, y desde ahí, desde niño me decían abogadito, porque hablaba y como que se me quedó en la mente. Y cuando ya terminé prepa dije, ¿qué voy a hacer? Pues ya venía un poco
probando la parte de litigio con mi tía Susana León, que me daba chance de trabajar un poco cuando estaba en prepa, y empezaba a litigar, lo cual en su momento no me gustaba mucho. Y de ahí dije, ¿qué hago? ¿Comunicación o derecho? Y pues decidí por derecho. ¿Y la música en qué momento entra en toda esta fórmula? La música muy chistoso porque pues también de niño siempre he sido muy musical. Ponía antiguamente los LPs y los de 45 y me ponía a brincar en los sillones escuchando canciones pues de los 80s, de los 90s. Nací en los 80s y siempre fui muy musical hasta que un día fui con mi papá, me acuerdo perfecto, a un partido en CEU y jugaba la selección mexicana sub-20 o algo así contra la selección de Estados Unidos de fútbol americano, y vi pues a la banda del colegio que viajaba con el equipo de Estados Unidos, y me impactó las tarolas y cómo tocaban las tarolas, y de ahí dije, oye, me encanta ese tema, pues nunca lo he probado, pues me nació eso, a tarolear, y empecé con las latas estas de las galletas en mi casa, y me empezó a apasionar el tema de las Magma. La batería. Las Magma, con las Magma. Yo también empecé con las Magma. Esa fue la primera batería de varios. La primera batería de todos, y justo pues agarraba, ya sabes, pues cualquier palo y le daba hasta que ya mi papá me compró unas baquetas, me acuerdo perfecto, en Sala Berkham ahí de Durango por la Condesa, y pues de ahí se convirtió en una pasión y pues decidí también combinarlo, ¿no? Y entonces empiezas ya a armar tu banda. ¿En qué momento decides ya que, porque te dedicaste profesionalmente a la música al mismo tiempo que estabas estudiando la carrera, o fue sí, después? Pues empecé con mis amigos desde secundaria. Ya tocaba la batería, mi papá me compró una batería en segunda mano, me acuerdo perfecto, pasamos por ella. De ahí se inició todo este camino hacia la música, y con mis cuates en secundaria armábamos, ya sabes, la bandita de garage y tocaba covers. Luego en prepa, saliendo de prepa, ya se convirtió en una banda un poquito más estructurada. Tocábamos ya en bares, en antros, en Bosques de las Lomas. Tocábamos en un lugar que ya no existe, que se llamaba El Bongolé, en fiestas, ya sabes, claro, esas fiestas o reuniones que se hacían en prepa. Y con mi banda de covers, pues tocábamos puros covers de los Beatles y de Soda y demás, hasta que ya después, ya en los primeros semestres de la carrera, me presenta un amigo, Paco Canales, al vocalista de la banda. Decido ya hacer una banda, empezar a crear música. Él lleva al bajista, creamos la banda, y de ahí pues fue ya un tema un poco más profesional, por así decirlo, porque pues llegamos a ganar un concurso, luego firmar en Warner, y ese trayecto de ser pasante de derecho. También jugaba fútbol en ese momento en el Atlante, tocaba con mi banda. Eran demasiadas cosas que mi cuerpo me dijo, para, y tienes que decidir dejar una de ellas. Y pues así se convirtió como en un momento de mi vida, mis 19, 20, en tema ya más profesional, para terminar mi carrera profesional con la banda y profesional en el fútbol, ¿no? ¿Qué fue estudiando la carrera lo que te hizo inclinarte hacia la propiedad intelectual y proteger a los creadores? ¿La música o el mundo de la creatividad? ¿Qué fue lo que te inclinó a convertirte hoy en un referente de la propiedad intelectual y sobre todo los derechos de autor en México? Es muy buena pregunta, porque en este camino de los sueños, ¿no? Y en este proceso siempre hay que tomar ciertas decisiones, y justo en los primeros semestres veía a mi actual esposa estudiando de diseño, y iba yo a verla o a visitarla, y yo decía, ¿qué estoy estudiando derecho de traje? Ya venía de haber perdido un semestre en la UP, litigaba, no me gustaba, no me llenaba. Las materias como tal sí, pero ya en la práctica no me llenaba. Decía, ¿qué hago estudiando derecho? Hasta que afortunadamente coincide que en la firma del contrato con Warner Music, pues es mi primer contacto con un abogado. Exacto, mi primer contacto ya con una industria, y tenía que pues ya negociar por mis intereses y por mi propia banda, porque
había un contrato firmado, habíamos estado produciendo más de un año el disco y de pronto nos dicen, ¿saben qué? Y en la banda eras el único que estudiaba Derecho, entonces tú encárgate de leer el contrato. Encárgate de eso. Vimos a varios abogados. No había especialistas, bueno, muchos especialistas en esos años, en ese momento, sobre el derecho de autor y la música. Entonces decidí pues aventarme y que fuera ahora sí que mi primer proyecto en la vida real, mi propia banda. Entonces negocié con Warner, dije no vamos a firmar nada, estir y afloje, ya sabes, entre medio mentadas y no mentadas, entre negociaciones, sale mucha gente que estaba ahí y justo en ese proceso que fue como de un año más, un año posterior a la grabación, a que nos dijeron que no, llega la materia de derechos de autor y propiedad intelectual cuando yo estaba estudiando la carrera, como cuarto, quinto semestre, que la daba Manuel Guerra, que fue exdirector del Instituto Nacional del Derecho de Autor, y dije, por aquí es lo que me está pasando con la banda, lo que me están enseñando, y se me abrió así mágicamente el panorama y el camino, y dije, por aquí me voy por aquí me voy a ir, en esto me voy a especializar porque me está sucediendo a mí y no le quiero que le suceda a otros, y me voy a especializar en esto y siempre en favor del creador y del titular. Y afortunadamente al día de hoy, que ya llevo pues más de 20 años en esto, no he perdido esa filosofía y no me he inclinado o no me he ido al dark side, como le digo yo, y siempre he estado del lado del creador o del autor. Lograste conectar realmente pues tu pasión, tu propósito. Exacto. En un momento en el que estabas también transitando con muchas dudas de que lo que habías decidido estudiar y que te venían inculcando de ser el abogado desde niño o con Exacto. El potencial con la oratoria, te dijeran, pues por ahí ese es tu destino y no te estaba llenando por completo hasta que encuentras esta... Exacto. Sí, fue un momento de transición y de como de encontrarme, porque en ese momento no tenía coche, me prestaba mi papá su coche, iba y venía, pero hay veces que tenía que pues, ir a litigar y caminar con traje y me daba calor y sudaba, no me gustaba lo que estaba haciendo hasta que, como dices, afortunadamente encontré esa luz mágicamente y de ahí hasta el día de hoy. Cuando tenemos claridad, como te sucedió, de saber quiénes somos, también la vida nos empieza a presentar pruebas para comprobar realmente de qué estamos hechos. ¿Cuál fue un momento en el que casi sueltas tu sueño? Han sido miles y millones de momentos. Porque al final luchas contra la mente, ¿no? Diariamente. Luchas contra terceros, luchas contra las envidias, luchas contra muchas cosas y contra también ciertas frustraciones que se generan cuando no te están saliendo las cosas, ¿no? Y pues tengo muchos momentos, pero yo creo que el más complicado de todos fue previo a la pandemia, que ya había logrado por fin ir a jugar con Orlando Predators y regreso y me lesiono la rodilla, me da COVID y fue una frustración muy dura porque pues estaba enfermo y me desesperaba estar en la cama porque no podía ni dar 2 pasos, porque no podía respirar bien, tosía, lleno de medicinas, con la rodilla operada, ¿no? Y pues ahí fue el momento más complicado porque me mandaba a la mente esas señales de ya no vas a poder, ya olvídate de eso, tienes que salir primero del COVID y luego la rodilla. Y ahí fue cuando, como no podía entrenar, todo estaba cerrado, también era muy frustrante, ¿no? Entonces pensé en algún momento, ya voy a tirar la toalla, pero afortunadamente he entrenado mi mente para cuando llegan esas señales, decirle a mi propia mente que no, que voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir hasta que el mismo cuerpo ya no tenga o rodillas o ya no tenga pies o ya esté grande y ya simplemente no se pueda porque ya estás grande, ¿no? ¿En qué momento conectas este sueño de pateador? ¿No? O sea, porque ya estabas en el mundo de la música, uh-huh. Era un sueño, una pasión, lograr conectar tu música con un público.
estabas estudiando Derecho también, pero estabas jugando fútbol, soccer. Exacto. ¿Y en qué momento llega? Digo, obviamente el fútbol americano lo traes desde chiquito por tu padre, pero dices, tengo que soltar en un momento dado porque el cuerpo ya no te estaba dando y decides soltarlo de la música y quedarte enfocado al derecho. Pero estabas en el soccer. ¿Cómo das ese brinco al fútbol americano? Sobre todo en este proceso de, a ver, tengo que enfocar y decidir cuáles son los distintos caminos para lograr mi propósito. A mí me apasiona ver que en donde más pones el ejemplo de perseguir tu sueño, más que en el derecho o en la música, ha sido en el fútbol americano. Sí, porque justo también es muy buena pregunta, porque creo que para mí al iniciar, y respondiendo lo que me preguntas, al iniciar tardíamente a mis 30 años, empiezo con esta idea de querer llegar a la NFL, de prepararme, de competir con los que ya llevaban muchos años haciendo lo mismo. Pero siempre, pues, como bien lo dices también, pues mi papá siempre me decía que tenía el toque, pues creía que yo tenía un buen background con el fútbol, soccer. Siempre había hecho deporte toda mi vida, ¿no? Y en esta toma de decisiones de seguir tocando, de acabar mi carrera, de dejar el Atlante para jugar ya nada más en la universidad y no desgastarme tanto físicamente, pues termino mi carrera, termino lo que tenía que terminar en ese momento con la banda. Dije, no voy a descuidar todo lo que ya he hecho y lo que quiero seguir haciendo, porque siempre me considero alguien multitask, aunque digan que está mal es el multitask, pero yo me marchito si no hago muchas cosas. Si nada me concentro en una, no sé, pero desde niño soy así. Y decido a mis 30 años pues intentarlo, ¿no? Y veía algo súper lejano y, como bien dices, transmito más en el tema del seguir un sueño y de motivación respecto a lo del pateo, porque lo considero que ha sido un viaje increíble, pero difícil, porque a la vez tienes muchos actores, tanto sociedad, familia, amigos, que te dicen que estás loco, que no puedes, porque ¿cómo vas a empezar a tus 30 si ya estás grande y además eres chaparrito ya y vas a competir contra los gringos y contra tal? Entonces, sí, eres mexicano. Eres mexicano. Y que al final, eso siempre me lo han dicho desde niño. Afortunadamente, ni mis papás, ni mi hermano, ni mi esposa. Soy muy agradecido en tener una familia increíble que siempre me ha apoyado en mis locuras y eso también me ha dado mucha de la fortaleza para seguir. Pero la gente de alrededor, pues siempre me ha dicho desde que era niño que estaba muy chiquito y que no puedes y no puedes y no puedes. Pero he tratado de transformar ese no puedes en ¿por qué no? Tu motor. Exacto. Y por qué sí, y lo voy a hacer. Entonces, a mis 30 decido y se convierte en una historia increíble personal en este proceso de conocer grandes personas, a mi coach Mike Hollis, que es mi mentor, mi sensei. He ido pues desde estos 15 años que llevo yendo varias veces al año en prepararme. Me fui 6 meses ida y vuelta a prepararme, a pues estar con él y vivir en su casa, ¿no? Para poder dominar una técnica que él me estaba enseñando, ¿no? Para completamente estar entrenando algo que me iba a funcionar para poder competir. Entonces, ha sido muy sacrificado, pero increíble en las cosas que me han sucedido. Yo siempre pongo esta frase que en las redes, o lo que me gusta utilizarlo, que cuando lo intentas, grandes cosas suceden. Claro. Y me han sucedido cosas increíbles en este proceso, a pesar que ha sido un proceso o un camino, sí, lleno de piedras que hay que irlas quitando, pero también hay ciertos ladrillos que te vas encontrando y que te van permitiendo construir ese sueño o esa base para llegar a tener ese cobijo y ir escalando poco a poco a donde quieres llegar, ¿no? ¿Cómo te has preparado y qué herramientas has tenido que ir adquiriendo y practicando para tener ese nivel de resiliencia ante los rechazos, ante los fracasos, ante estas voces que no creen en ti, pero para desarrollar ese
espíritu que te levanta y te hace volverlo a intentar y seguir persistiendo en alcanzar tu sueño? Pues la mayor motivación que tengo y con la que me entreno o cómo le hago para, te digo, como bien dices, evitar o sacudir todas estas opiniones o malos comentarios, es recordar cuando yo era niño, ¿no? Que dormía con los balones, que jugaba a que era Jorge Campos o que era Hugo Sánchez o Bo Jackson o Deion Sanders, mis ídolos, ¿no? Y cuando recuerdo eso, digo, pues le debo a ese niño. A Jorgito. Exacto, que soñaba y que disfrutaba el ser, que al día de hoy, y lo sigo diciendo en mis redes, lo sigo haciendo, ¿no? Me sigo vistiendo de Andre Agassi, me sigo vistiendo de Bo Jackson. Soy un niño sin madurez, por así decirlo, en ese aspecto. Pero respondiendo a tu pregunta, como tengo tanta pasión por ello y me gusta tanto hacerlo, que le digo a mí mismo, no voy a dejar de hacer esas cosas porque alguien me está diciendo que no puedo. Que no puedo o que no lo debo de hacer. ¿A quién voy a escuchar? A ese niño que soñaba y que está esperanzado a seguir consiguiendo cosas, ¿no? O le voy a escuchar al de al lado que me dice que no puedo. Entonces genero yo un coraje interno para proteger a ese niño y seguir adelante. Y con eso luchar contra mi mente y luchar contra los comentarios. Me parece admirable eso, porque al final todos dejamos de escuchar a ese niño por lo que nos distrae en su mayoría alrededor de, no, a ver, tienes que hacer esto, o el camino es este, o la fórmula es aquella, o platicaba Humberto hace rato de un niño que nace en una familia de obreros, que lo contacta a través de redes sociales y le comparte que persiguió su sueño de convertirse en panadero y en contra de todo lo que su familia le decía de que aquí todos somos obreros y naciste en una familia de obreros y todos vamos a ser albañiles, persiguió su sueño y hoy es el más exitoso de su familia teniendo una cadena de 5 panaderías, ¿no? Claro. Y a lo que iba es, cuando dejamos de escuchar a ese niño se duerme o se va. Y es lo que a la gran mayoría de nosotros nos sucede y llega un momento en la vida que hace que reconectes a lo mejor con ese sueño, pero como niños es cuando tenemos la mayor cantidad de sueños, ¿no? Ahorita acabas de pasar de nuevo por un momento que puso a prueba tu resiliencia. Completamente. Que fue último trial para entrar a platícanos de ese proceso. Sí, pues siempre, como en Tampa, ¿no? En Tampa, sí. Siempre, como le digo a mi esposa, de pronto recibo unos mazazos o unos golpes que te da la vida que no los controlas porque hay cosas que tú no puedes controlar, ¿no? En este caso, pues te preparas durante años y bueno, son 15 años que voy con ese objetivo de al final NFL y he podido lograr ciertas cosas y que la gente sigue diciendo, no, pero ¿cómo NFL? ¿Estás loco? Tal. Eso para la gente que te ve y que nos pueda ver es siempre que soñar en grande porque al final, llegues o no llegues, lo que te va sucediendo es maravilloso, ¿no? Disfrutar el proceso. Exacto. Y como dicen por ahí, aunque suene a cliché, para mí no son fracasos aunque no llegues, sino el fracaso es no intentarlo. Entonces ahora que pude lograr ir otra vez a Tampa, de competir por un puesto como pateador, de ir a donar yo mi tiempo, porque no me pueden pagar, ¿no? Yo dono mi tiempo, yo pago todo mis Airbnbs, mi estancia, o sea, el equipo no me da nada, ¿no? Se vuelve de cierto modo un esfuerzo también económico y también emocional, porque luego tengo que dejar un buen rato a mi familia y luego ya me acompaña. Entonces, son un cúmulo de cosas que durante todos estos años han pasado muchas historias de
cosas increíbles, pero también de deudas, de sacar el proyecto a flote. Y ahora que pues que estaba allá y que me había preparado y que estaba pateando de forma increíble, tenía un snapper y un holder. El snapper es el que te envía el balón y el holder el que te la detiene. Increíble equipo. Y pues decía, es mi momento porque estoy pateando bien durante un mes y cacho. No fallé en ningún entrenamiento. Entonces estaba muy bien preparado y estaba feliz. Salía a entrenar con el sol, agradecía, y justo un día antes de empezar la temporada nos dicen, ¿saben qué? Zoom urgente, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, pues ya hoy entrenamos muy bien, nos van a decir ciertas cosas para el partido de mañana, ¿no? Y pues no, fue como el dueño nos dice, lo siento, pero no conseguí el dinero suficiente, no vamos a poder seguir con la temporada. Así que pues mañana sálganse los que están en el hotel del hotel y pues ya no hay temporada, muchas gracias, ¿no? Y fue así, todo el equipo. A todo el equipo, éramos 45. Yo era el único mexicano ahí, obviamente el más grande, porque yo soy ya como el abuelito del papá, mis 45, con chavitos de 20, de 21. Y pues fue un palazo así en la cabeza emocional, porque el día anterior estaba en un billboard y no en un espectacular, emocionado de estar en otro lugar y que me consideraran para estar en la foto oficial, con todo, como te digo, con todo este esfuerzo de años, y que al día siguiente te tumban hacia... ¿Esa liga cómo se llama? International Football Alliance. Era como una cuarta división. Si lo vemos así en perspectiva, es NFL, UFL, ¿no? O USL, la que era USL. Luego las ligas de arena, donde juega, que es tercera división, y esta puede ser una como cuarta división profesional, ¿no? Y pues de ahí, obviamente, era recuperarme rápido, salirme y decir, bueno, no pasa nada. Obviamente que esa noche, cuando se termina el Zoom, le quise hablar a mis papás y no me salía ni la voz. Luego le hablé a mi esposa y pues llorando como bebé, ¿no? Que te quitaron el balón, que te quitaron la paleta, ¿no? Porque pues es demasiado esfuerzo, ¿no? Pero al final es tomar, como le digo a mis hijos, lo bueno, lo que hiciste y que no depende de ti, ¿no? Porque al final yo hice todo lo posible. Diste tu mejor. Mi mejor esfuerzo, mi mejor versión, me arriesgué muchas cosas, pero al final no dependía de mí, ¿no? Y ¿Qué aprendiste de ti en este momento de atravesar esa circunstancia? ¿Qué sigue? Pues ¿qué aprendí? Es que realmente luego no sabes a dónde vas, como bien lo dices, qué sigue, ¿no? Porque después de eso, pues te quedas parado y la mente dice, pues ya no tienes ni para dónde, ¿no? Porque pues ahora a dónde... Y fui a tocar puertas, me fui con mi coach a Jacksonville otra vez a entrenar, decirle, Mike, ahora para dónde o cómo o a quién, porque pues siempre en este camino, si algo te puedo asegurar, es que no sabes a dónde vas, ¿no? Yo tengo muy claro cuál es mi camino, ¿no? Y tomas el A o el B y te decides por el A, pero en ese A hay muchísimas tomas de decisiones y en esas variantes no sabes cuál tomar, aunque estés muy claro hacia dónde vas. En esas variantes es donde de pronto te paras y dices, ¿ahora qué? Para acá, para allá, tomo esta decisión, me regreso, sigo, le paro. Pero al final, como justo el otro día que estaba haciendo un ejercicio y hice un dibujo mío y puse ahí para desahogarme, ¿no? A pesar de que no sabes a dónde vas y que después de haber logrado Kings League, ¿no? Hace un año y debutar en el Estadio Azteca, que también eso soñaba de niños, y decirle a mis amigos, no que lo iba a lograr, porque me molestaban, ¿cuándo vas a debutar en el Azteca y cuándo vas a debutar? Y cuando lo logro, les digo, ahí está, no que no lo iba a lograr. Después de eso, no sé por qué, como quería yo seguir y ya no tuve oportunidad, fueron como varios meses de que no toqué un balón. Pero el mismo balón me decía, oye, acá estoy, hasta que logré pasar como ese duelo, ¿no? Bueno. Y volví a tomar el balón. Dije, pues sí, es algo que, como decía mi suegro, el mal de Montera, lo tenía mi suegro con los toros. Yo tengo el mal del balón porque pues él me llama y
y por eso hago mi canasta diario con, ¿no? Mi reto de la canasta y se podrá ver como que estoy loco, pero pues es algo que sigo haciendo como cuando era niño, ¿no? Entonces no puedo perder esa esencia o esa filosofía de la que siempre hablo y de la que tenía yo cuando era niño, ¿no? O sea, sin duda superar el dolor nos da fuerza, pero convertirlo en acción es lo que realmente cambia la historia. ¿Cuáles han sido tus hábitos clave como atleta, como abogado, como persona para entrar en acción y perseguir tu sueño? Pues el hábito es, en mi caso, de la constancia de entrenar, de moverme y el hábito de seguir, ¿no? Porque a veces que te paras y dices, ya no quiero seguir, como la pregunta que me hacías. Ya para qué sigo, no, ya mejor me quedo aquí. Pero al final de la historia te tienes que mover, no te puedes quedar ahí, porque al final pues, te tienes que mover para un lado, para otro, ¿no? Hasta para ir al baño, ¿no? Claro. Entonces es tomar esa decisión y ese hábito de, aunque no quiera, seguir y seguir, porque sé que en mi corazón y profundamente quiero seguir, pero luego la mente me manda esa señal positiva de que ya no puedes o, como bien lo dijiste, te contaminas de la gente alrededor. Y por eso ahora que luego me llegan TikToks así mágicamente de opiniones y decía Daniel Javib, David, ¿no? Daniel Javib, le pedí a Dios que me quitara a mis enemigos y me quitó a todos mis amigos. Entonces, de pronto es muy cierto, ¿no? No tanto en mi caso, pero sí he sabido el evitar ya las voces que te las contaminan. Voces y no contaminarme y quedarme a lo mejor en un círculo más pequeño y seguir comprometido en ese hábito de pararme a entrenar, de seguir chambeando, de darle tiempo a mis hijos, llevarlos a entrenar, llevarlos a sus cosas, entrenar con ellos, jugar con ellos, estar con mi esposa, darle tiempo a mis papás. O sea, ese hábito del seguir con la gente que me rodea y logrando también estar bien yo, porque si estoy bien yo, pues puedo estar bien con los demás, ¿no? Ahorita me mencionabas de tu esencia multitasking, ¿no? Y que dentro de este ser un niño inquieto, pues manejas varios roles, ¿no? O sea, el rol de papá, el rol de esposo, el rol de abogado, el rol de músico, el rol de pateador. Al final de cuentas, ¿cuál es el propósito o el eje rector dentro de todos estos roles que identifican a Jorge León? Pues si lo tengo que definir como un rol es hacer realmente lo que me gusta, ¿no? Y ser completamente yo y diferente. En diferentes actividades diarias. Sí, como te decía, desde niño me gusta estar movido y eso me nutre creativamente. El poderme sentar y tocar, o el poderme sentar a dibujar, el poderme sentar desde a platicar, ¿no? Hacer distintas actividades, pero ya dentro de la parte profesional, que es pues mi despacho, ¿no? El poder coordinar gente, el poder venderme, conseguir clientes, el poder seguir entrenando y ir modificando también mis propios horarios, porque pues hay veces que entreno en la mañana, hay veces que tengo que entrenar en la noche o a mediodía, o pues el definirme siempre como una persona que me gusta hacer muchas actividades, ¿no? Que me llevan a un camino de hacer lo que realmente me gusta. ¿Y cómo balanceas todas estas prioridades, todos estos áreas, proyectos dentro de tu vida para que no llegue un momento a ser abrumador? Porque como papá tienes responsabilidades, como esposo, como abogado, el despacho es tu principal fuente de ingresos, pero además estás el mundo de el sueño de ser pateador, ahora también convirtiéndote en creador de contenido con tu podcast, con la disciplina que implica el estar siendo creativo y auténtico con tu esencia, creando contenido.
¿Cómo balanceas todo eso y cómo planeas tu semana? Pues fíjate que es muy buena pregunta porque a mí me encantaría y veo a muchos profesionales, a muchos amigos, a mucha gente a mi alrededor que son organizados y que planean. Y en mi caso me encantaría ser así, pero no sé si mi hemisferio de mi mente es demasiado creativo y no tengo planeación. O sea, que por eso también, de cierto modo, te llega a cometer, obviamente, algunos errores, ¿no? El que es organizado, pues sabe exactamente cómo, dónde. Y yo no realmente a lo mejor es un error o peco o de no ser organizado, pero como siempre lo digo en mis redes, pateo todos los balones, pateo los pendientes. Si sé que hoy tengo que mandar el contrato, lo mando. Entonces, pues voy pateando todos los balones, sabiendo que en algún momento tengo que entrenar, sabiendo que a tal hora, en mi mente, pues mi hijo tiene béisbol o fútbol, o mi otro hijo también. Entonces, conforme voy viviendo el día con día, me levanto y bueno, tengo este pendiente y voy pateando los pendientes. No soy tan organizado y me gustaría, porque lo escribo en libretas, pero luego ya no sé en qué libreta lo escribí, lo dejé en la mochila, se me olvidó, a ver dónde estaba, lo escribí aquí, pero al final he podido cumplir de cierto modo a pesar de mi desorganización, con todas estas actividades, en la forma de que yo me organizo, ¿no? Porque es una organización diferente o a lo mejor ni se le llama organización, ¿no? Sí, pero hay gente que desorganizada vive con mucho estrés y con muchas responsabilidades, y tú estás como atleta de alto rendimiento acostumbrado a altos estándares, y como abogado has escrito libros y se han vuelto referentes dentro de la propiedad intelectual, en especial con los derechos de autor, y eres uno de las voces de autoridad en ese escenario. Pero también en el mundo de la creatividad, pues tienes esos estándares de hacer con constancia tu contenido y estarlo publicando. Y al final, mucha gente hoy vive burnout. Mucha gente vive con estrés, le llaman pues la nueva pandemia, ¿no? El estrés, la ansiedad. Pero tú, sin duda, todo lo proyectas con una paz y con una felicidad y con una energía. ¿Cuál es ese secreto a nivel hábitos, disciplina, alimentación que te permiten patear el balón con calma, no con angustia o irresponsabilidad? Sí, claro. Pues vuelvo a lo mismo. Yo creo que la respuesta para mí sería haciendo lo que te gusta, porque cuando haces lo que te gusta, no se vuelve una carga, ¿no? De cierto modo, sí tengo en algunos momentos o estrés o urgencia en sacar ciertas cosas. Por ejemplo, pues yo dependo de terceros en el caso de un trámite, ¿no? O del Instituto Nacional de Derecho de Autor o del INPI cuando registra una marca, y si te requieren, pues ya te requirió la autoridad, ¿no? Entonces, ¿cómo le dices al cliente que te requirieron y hay que contestar y que no depende al 100% de ti, o los plazos de una demanda o los plazos de un mismo trámite, que algunos salen, a otros se tardan más? De pronto, pues cuando tienes cierto equipo, grande o pequeño, traté de emprender con una taquería, estuvimos un año, no se logró por ciertas cosas que hicimos bien, cosas que hicimos mal. Acabas cerrando el lugar y dices, me voy a ir nada más a los eventos. Dependes también del personal que tú tienes ahí, del personal de tu propio despacho o cuando lo haces tú. Y luego dependes también de un tercero, que en mi caso con los trámites pues son el instituto o el gobierno o los procesos largos de una demanda. Ahí es donde me gustaría que todo fluyera más, pero he aprendido, como bien lo dices, como a fluir, a saber tengo que ser paciente. Si soy paciente y llevo 15 años tratando de llegar a un objetivo, pues también puedo ser paciente y transmitirle lo mismo, en este caso a mi cliente, ¿no? ¿Y qué sigue en el objetivo del sueño pateador?
Pues justo lo he estado reflexionando después de esto que te conté y sigue el mismo objetivo que es NFL. Seguirán muchos burlándose, opinando, que en realidad he aprendido a que las opiniones ya no me importan más que las de la gente que está a mi lado y que quiero y que me ha apoyado durante muchos años en este sueño. Y ese es mi objetivo y voy a seguir tras ello. Me tengo que seguir preparando, seguir entrenando y ojalá en algún momento llegue ese momento, tocaré millones de puertas, que eso es algo que sé que se tiene que hacer y creo que es parte del éxito, independientemente de, como te digo, llegues al destino final o llegues a otros objetivos que no los tenías ni pensados. El tocar millones de puertas es la clave del éxito. Entonces seguiré tocando miles de puertas a pesar que no sepa, seguiré tocando millones de puertas a pesar de que no sepa cuál es la puerta que tengo que tocar. ¿Y cuál es la que se va a abrir? Exacto, cuál es la que se va a abrir. Porque tocas miles y se cierran miles, pero siempre hay una que se abre mágicamente o por tu perseverancia o por tu confianza, ¿no? Siempre hay una puerta que se abre y te lleva de cierto modo en el mismo camino, pero a lo mejor con una cosa distinta o aderezada con algo increíble. Dentro de todas estas transformaciones que has vivido y que encarnas día a día en los distintos roles, en este rol como creador de contenido, ¿cuál es tu propósito alrededor del contenido con el podcast, con los contenidos que subes a diario? ¿Cuál es la misión que tienes con esa audiencia y el propósito que estás persiguiendo? Pues también es muy buena pregunta porque desde que soy niño siento que tengo una misión, aunque suene cliché, y mi misión la he ido encontrando y hoy en día se convirtió de cierto modo en inspiración también al ser papá, ¿no? Entonces, mi principal misión es el legado que le puedo dejar a mis hijos, ¿no? De esfuerzo, de dedicación, de confianza, de caer y levantarte y de volver a caer y volverte a levantar. Es un poco esa es la educación y el legado que les quiero dejar a mis hijos, y al que me pueda ver y el que me escriba en las redes o me ha pasado que me escriben cosas maravillosas de hoy ya toqué tal instrumento y me inspiraste y ya hice esto, o voy a intentar jugar en la Kings League porque te vi y esto. Entonces esas han sido señales que no me considero ni coach, no me considero nadie que tenga o alguien que tenga la verdad absoluta, pero desde mi trinchera en las redes sociales quiero transmitir eso que he ido viviendo, ¿no? El esfuerzo y la dedicación, y ese es mi principal motor, porque a la vez también a mí me ayuda psicológicamente o mentalmente al estar hablando y decir, haz esto y entrena y te recomiendo esto, porque también me estoy hablando a mí, claro, ¿no? Día con día de hazlo y si puedes y demás. Y si puede conectar o le puede funcionar a alguien que lo está viendo, pues qué mejor, ¿no? Regalo de la vida, ¿no? Que puedas de cierto modo ayudar a alguien, aunque en esta vida te puedas equivocar miles y millones de veces. Al final de cuentas es el proceso terapéutico de compartir y comprometerte con lo que tú eliges que sean las palabras que te dices todos los días, ¿no? Exactamente. Y el que puedas además acompañarte de gente que se inspira de tu camino se vuelve muy gratificante. Muy gratificante. En el podcast, ahorita platicábamos antes de empezar, empezaste hace 2 temporadas, ¿no? Exacto, 2 temporadas. Pensando en que nuestra audiencia son creadores de contenido o gente que está pensando en convertirse en creadores de contenido. ¿Cuál ha sido tu experiencia alrededor de ese proceso de decisión y sobre todo a nivel ejecución? Ha sido increíble primero el tener esta idea de hacer un podcast, luego de la idea proponerla y luego hacerla realidad, ¿no? Que como bien lo dice la Ley Federal del Derecho de Autor, las ideas en sí mismas no son registrables porque son ideas, ¿no? Entonces siempre me propongo el bajar esa idea y que se haga realidad.
bien o mal ejecutado o con ciertas cosas que hay que mejorar, pero obviamente siempre pensando pues, en la mayor alta calidad, con invitados que sumen y con este propósito de tener esta marca de sigue tu sueño. Y me lo decían Carlitos en Miami, que me decía, has creado un movimiento, no lo había pensado yo así, y eso ya quiero crear esta marca, este movimiento de sigue tu sueño, que pueda sonar cliché o no cliché, pero creo que es muy válido el ir y aventarte e intentar el lograr el sueño. Y por eso en el podcast pues le pregunto a gente que ha logrado muchas cosas y que ha trascendido, no por minimizar a nadie, sino que pues es gente que ya tiene cierta credibilidad y tiene cierto valor en su industria, y que yo le pueda preguntar, oye, ¿cómo lograste llenar auditorios nacionales? ¿Cómo lograste, Sintec, cuando estabas abajo y tirado, recuperarte y levantarte y recuperar tu rola cuando la cediste, la de Sexo, Pudor y Lágrimas, y recuperar tus regalías? Oye, ¿tú cómo le hiciste clavadista, gimnasta, futbolista? Y eso pues pueda inspirar o ayudar al que va en el camión, en el caso que lo hago con Teleurban, el que va en el camión o el que está en su casa viendo, le puede decir, pues sí, Alex Sintec hizo esto, hizo lo otro. Entonces, creo yo que en este camino y más de la industria del entretenimiento, llegas a una selva donde nadie te dice que hay un hoyo ahí enfrente. Y el que pasa, pues ya pasó y no te chifla, oye, cuidado con el hoyo, sino pues que caiga porque yo ya caí, ¿no? Entonces, quiero un poco abrir ese camino y decirles, oigan, si van por aquí, hay un hoyo, tengan cuidado, nada más rodéalo, para que en lugar de que te cueste 2 años pasar por ahí, sino al rodearlo, pues a lo mejor ya te vas a evitar 2 años de caídas. Entonces, el podcast para mí es un ejercicio sí creativo, donde también he aprendido mucho, ¿no? El qué sí, qué no, cómo preguntar, o cuando tienes un invitado que te cuesta sacarle la conversación, o que tú no estás en un buen día, o él no está en un buen día, o ella no está en un buen día. Entonces, es un proceso muy interesante porque pues los seres humanos tenemos esta parte de las relaciones que son complicadas. Hay veces que no quieres hablar, o hay veces que sí, hay veces que no quieres transmitir tus cosas, o hay gente que se abre, y he tenido entrevistas increíbles, ¿no? Y al final de la historia, pues el objetivo siempre es el mismo, el que la gente que te está viendo pueda decir, pues sí es por ahí, o que le abras, ¿no?, alguna idea en su mente y diga, es que lo acaba de decir Jimena Sariña, tienes razón, es por ahí. Y es un poco eso lo que quiero lograr, o sea. Y a nivel preparación para escoger a tus invitados, para decidir, a ver, cómo este invitado conecta con el propósito y lo que pretendes provocar con Sigue tu sueño, ¿cuál es el proceso de preparación y de selección para decidir quiénes son tus invitados? Pues en mi caso, ya son personajes que he seguido durante muchos años, y que o les escribo por Instagram o contacto a sus managers, o algunos afortunadamente los conozco, y otros los contacta la productora y me dicen, oye, está esta opción de esta banda o de este atleta, y entre los dos vamos canalizando los perfiles o las opciones de gente que queremos entrevistar. Algunos han podido, otros se van para la 3ª temporada, ¿no? Y todo en mi caso pues se basa en una bonita historia que contar, ¿no? Y que tengan también pues esa capacidad de platicarlo, ¿no? Porque, o sea, habrá gente que tenga una gran historia, pero que no le guste platicarlo, o que no tenga pues ese don de la palabra, y que haga que el podcast sí pueda transmitir y pueda enseñar, ¿no?, a cómo perseguir un sueño, cómo lograr ese sueño, ¿no? Sí, que logren inspirar y conectar con el propósito de la conversación, ¿no? Justamente. El tener un producto ya a nivel digital, tu podcast armado, ¿cuál es tu estrategia a nivel promoción, lanzamiento, y sobre todo ir creciendo tu audiencia y que más gente te vaya conociendo?
Pues la estrategia al día de hoy es, y platicándolo con Teleurban, es pues la gente que va en el transporte público pues pueda tener ese espacio de inspiración, porque hay mucha gente, y me ha pasado a mí, que no estás en un buen día o no te gusta tu chamba, y poder decir, pues no me gusta esta chamba y voy en camino a trabajar, voy a renunciar. Maravilloso, renuncia si no te gusta lo que haces, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Una, cumplir con la filosofía de inspirar y de trascender en las vidas de la gente. Y la otra, en la estrategia de marketing, como bien lo dices, pues que en estos 50 millones de impactos al mes que tiene el Metrobús, pues que se vaya conociendo la marca de Sigue tu Sueño, se vaya posicionando, y que, y como ya sucede ahora, pues algunos de los invitados ya piden estar, que eso es pues maravilloso, y te sientes honrado de que suceda, porque casi siempre tú estás buscando quién, ¿no?, pueda irte a platicar. Y a la vez, pues en la parte digital, la estrategia de cómo orgánicamente te puedes ir posicionando, y cómo ir aprendiendo también, que ahora pues han mutado, tú lo sabes bien, las redes y las pautas. Ahora hay que pautar y saber cómo pautar, que no es también tan sencillo, ¿no? Entonces ir encontrando y aprendiendo entre el posicionamiento digital y la parte orgánica, y a la vez también, como se hacía antiguamente, el boca a boca, ¿no? De que estás en una reunión, en una boda, en un cumpleaños, en un bautizo, en una confirmación, en una penitencia, y estás promocionando tú solo. Oye, mira, este es mi podcast, escúchalo, o se lo mando por WhatsApp pues a la gente que creo que le puede interesar o que me puede recomendar, ¿no? Y esa es mi estrategia que hago tanto para el podcast como en mi marca personal, ¿no? ¿Tienes identificada cuál es la audiencia ideal, ese mercado o nicho al que con tu marca personal y con el podcast quieres acercarte? ¿Qué es tu prioridad? Sí, va de los 15 hasta los 50 años. Y no sé por qué en las redes se comporta más de hombres que de mujeres. Eso es interesante, el conocer y saberlo, que hoy pues las redes sociales te dan toda esa información, pero sí, yo voy muy enfocado a eso, y que me gustaría ampliarlo hacia los niños, ¿no? Ahora fui a dar una plática para el torneo internacional de Jorge Campos con puros niños, y es increíble porque te llena de energía ante todos estos niños, y poderles transmitir que no importa lo que te digan y no importa lo que estés pensando o las opiniones de la gente, vas y da todo tu esfuerzo y compite y hazlo, y platicarles, y haber dado mi conferencia de Sigue tu Sueño me lleva a pensar que a lo mejor puedo ampliar ese espectro. O sea, al final el mensaje que tienes es tan poderoso que sin duda abarca un espectro muy amplio, ¿no? De personas ya más grandes que dicen, yo me olvidé de ese niño, me olvidé de mis sueños, estoy hasta la madre de esta chamba. Te ven en el Metrobús y dicen, me inspiró la historia o de Jorge o de su invitado o invitada. Y me despertó a ver, si ellos pudieron haciendo esto y aquello, yo también puedo. Justo. Y hoy siento que al final es una oportunidad histórica en la humanidad, donde se han democratizado y abierto muchas puertas que antes solo estaban a nivel conocimiento, concentradas para las élites, o a nivel oportunidad para quienes estudiaban ciertas carreras o estudiaban. Exacto. O para quienes nacían en ciertos códigos postales o eran parte de la élite. Hoy las posibilidades están en la mente, las limitaciones también. Entonces, lo que están haciendo personas como tú, sobre todo siento que para las nuevas generaciones se vuelve un gran motor de inspiración para romper esas barreras o esas ideas limitantes que hacen que una nueva generación de niños y de jóvenes puedan
desde más temprana edad perseguir. Completamente. No, y eso, qué bueno que me lo preguntas y que si sabes, luego me asesoras para ampliar ese espectro y llegar a los niños, porque yo lo veo con mis hijos. No se van a echar aunque dure 20 segundos, un reel de un señor o mi podcast, porque el niño trae otro chip y quiere ver o consume, no más que nada, otro tipo de contenido. Entonces yo me he puesto a pensar, si quiero ampliar ese espectro y llegarle a las edades de mis hijos de 8, 11, 13 años, que consumen otras cosas, no sé al día de hoy si es el contenido o modificar o generar otro contenido distinto sobre el mismo tema para que conecte con esa audiencia. Porque a lo mejor me equivoco, pero creo que la oportunidad que tienes de tocar a esos niños es a través de sus papás. Claro. Que son a los que les puedes hablar de tú a tú. Exacto. Y creo que muchos de ellos pueden llegar a conectar con: yo no logré mis sueños, a mí me dijeron que no a tantas cosas, Claro. pero ahora tengo a mis hijos a quienes sí puedo motivar y encaminar a que ellos no se olviden de quiénes son, de sus sueños, y acaben frustrados como yo estoy frustrado. Exactamente. Entonces, quizá esa forma de tocar a los niños sea a través de sus papás, de los tíos, a los que les puedes hablar, incluso a nivel nostalgia, porque tus ídolos que te inspiraron son los mismos ídolos que nos han inspirado a los que somos tus contemporáneos. Claro. Deion Sanders, Jorge Campos, y verte en tus redes con tus contenidos subiendo posts vestido de Jorge Campos o enseñando tu memorabilia que tienes desde el jersey de tu papá del Poli hasta estas bellezas y joyas que compartes seguido en tus redes. Yo creo que puede ser una vía, pero hacen falta más Jorge León que estén inspirándonos. Como te comentaba antes de que empezáramos, tú has sido para mí no solo un gran amigo, pero una inspiración que me ha ayudado a dar ese paso y tomar la decisión y decir: voy a dejar de estar detrás del escenario o tras bambalinas, creando la estrategia o creando el plan de negocios para otros a nivel creación de contenido o comunicación, y empezarlo a probar yo y vivirlo en carne propia y retarme, ¿no?, a vivir mi sueño de cuando de chiquito me dijeron: pues la música a lo mejor no es el camino por el cual y te debas de ir, y por qué no mejor estudias. Y dejé la batería y dejé la música y mi sueño de pararme en un escenario algún día y conectar con la audiencia por estudiar Derecho. Exactamente. Y hoy reconecto con el sueño de ese niño, a lo mejor no a través de la música, pero sí teniendo la oportunidad que hoy nos brindan las plataformas de tener un micrófono, una cámara y poder conectar con una audiencia desde otra posición, o desde el tener la oportunidad de tener conversaciones con gente que son game changers como tú y que nos comparten sus historias en este espacio. Entonces, la verdad, mi querido George, estoy súper agradecido, no solo por lo que nos compartes hoy, sino por la inspiración que has sido para mí en perseguir mi sueño, y que al final quería yo tenerte aquí como invitado para que sigas inspirando a muchas más personas a perseguir su sueño, ya sea ser pateador en la NFL, ser un gran médico, ayudar a la gente a resolver problemas de muchos índoles, o cantar, o vaya, los sueños son de muchos tipos y no solo nos tenemos que casar con un solo sueño. De acuerdo. No, de entrada te agradezco tus palabras y gracias por decírmelo, por la invitación. Qué bueno que he podido de cierto modo pues provocar también en ti esta parte del seguir un sueño y el que nunca es tarde y que ya lo estás haciendo, y felicidades de antemano. Aplausos de pie, mi querido Manuel, porque ese es el chiste, ¿no? Pensarlo, llevarlo hacia un papel y luego ejecutarlo. Y ya lo estás ejecutando y estás aquí ya entrevistando a gente increíble. También
de cierto modo inspirando, ¿no? a gente que te ve, ¿no? Así que yo muy honrado de estar aquí, de platicar y de decirte pues que nunca es tarde, ¿no? Es más, tienes que tocar la batería en el proyecto que tengo cuando toquemos en algún escenario, ¿no? Oye, y ahora que esté el mundial, esa canción del equipo tricolor, la tenemos que poner ahí en el playlist de Jorge León. Me encantaría cerrar con tu playlist de Game Changer. Como buen músico, ¿cuáles son esas canciones que han marcado tu vida y que sin duda se han vuelto un himno de empoderamiento, ese Call of War? Antes de ir a dar esa patada, ¿qué estás escuchando? Me encanta cerrar así porque la música para mí es parte fundamental de mi día a día. Me levanto con música y me acuesto con música. Dando este playlist, la número 1 sería It's a Long Way de AC/DC, que tiene además una gaita y combina las guitarras eléctricas con una gaita ahí en la canción. Es una canción increíble que se los recomiendo bastante. Poderosísima. Muy poderosa. No es tan upbeat, pero mi artista favorito en español es Andrés Calamaro. Y la canción de La Libertad de Andrés Calamaro me parece increíble porque además ahí tiene una frase que la libertad la conocen los presos. Entonces, pues sí, obviamente cuando pierdes esa libertad, y hablamos de libertad de hacer lo que te gusta, entonces me considero muy libre el poder hacer lo que me gusta y esa canción es para mí fundamental como en este trayecto. Y la quinta, pues les recomendaría una canción que lo hace mi amigo el mismísimo Salmón, la interpreta, que es una canción de Gustavo Cordera, Caes y te levantas, interpretada por el mismísimo Salmón, que va mucho con la filosofía de que te caes y te levantas. Entonces esa sería, ¿no? El mismísimo Salmón, me encanta, ¿eh? El mismísimo Salmón porque va a contracorriente. Aquí tengo mi Salmón tatuado porque yo voy a contracorriente. Y en ese proyecto estás cantando también, ¿no? En ese proyecto canto, sí lo hago con mi cuate, el partner, Fernando Alanís, que es gran amigo mío desde primaria y es un gran productor. Tiene ahí su estudio en Teca. Y surgió la pandemia de, oye, vamos a hacerlo. Y por divertirnos y por pasión a la música, decidimos hacer un proyecto alterno por el simple hecho de que nos apasiona la música. Increíble. Y pues es divertirse. Creo que a la vida vinimos a divertirnos y si no nos divertimos, vamos a llegar perdiendo el tiempo. El de arriba exactamente y nos va a decir, oye, ¿qué hiciste? Regrésate y vas a reencarnar en un marrano por no divertirte. Por no aprovechar los dones que te di, por no ser buena persona. No lo sé, es un poco una analogía, ¿no? Respecto a la diversión que hay que tener en la vida. Gracias. Y la verdad es que estoy muy, muy agradecido de que hayas venido, de tener esta plática. No nos perdamos ya tantos años sin vernos. Ese abrazo que nos dimos ahorita, pues me acordé de... Nos veíamos a diario casi. A diario, sí. A diario. Y tanto tú como Pedro me prestaban, me acuerdo, mantequilla para ensayar en ese momento con mi banda. Entonces te veía en la mañana, luego había tanta chamba, nos íbamos a comer y luego me quedaba para ensayar en la tarde, noche. Entonces, sí, en las tardes. Eran buenos momentos. Buenos años, sí. Muy buenos recuerdos y sin duda son esos momentos los que le van dando sabor a la vida y conectar experiencias con personas valiosas es sin duda un regalo. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Feliz. Gracias a todos ustedes por su tiempo. Si les gustó este episodio, por favor, compártalo y no olviden suscribirse y poner campanita. Nos vemos la próxima semana aquí en Game Changers. Gracias.